Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Juárez Córdoba Almarrosa. Limón Córdoba Idalia. Yergo Asmitia Elda María. Yergo León María de la Cruz. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosa Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando, presente. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Selván García Jesús. Soler Lanz Solange María. Somellera Pulido Agustín. Presente. Ulín Barjau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Debe de ser 32. Falta ¿quién? A ver. No está Valenzuela Pernas. Ajá. No está Solange María. Ajá. No está Moreno Piñera. Bueno, sí está. Bueno, es allá. Sí. ¿Quién más tiene? Y Bellice Pascual. Sí, son tres. Son tres nada más. Entonces sí. Solange, Y Tito tampoco está. Tito no está. Pues son 32. Hay quórum diputado presidente con 32 asistencias y 3 inasistencias. Gracias, diputado secretario. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifiquen las inasistencias de los diputados Pascual Bellicia Rosique, Fernando Valenzuela Pernas y Solange María Soler. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Antes de declarar quórum, con fundamento en los artículos 20 y 25, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para el desarrollo de la presente sesión se nombra al diputado José Dolores Espinosa May como prosecretario en virtud de la ausencia de su titular. Se le pide al diputado que tome su lugar. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:17 del día 13 de noviembre del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 13 de noviembre del año 2012. Punto 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. Punto 2. Instalación de la sesión. Punto 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 9 de noviembre del año 2012. Punto 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión
pública ordinaria con carácter de solemne, celebrada el 11 de noviembre del 2012. Punto 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Punto 7. Declaratoria de la nueva integración de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Punto 8. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que propone modificación en la integración de las comisiones orgánicas de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Punto 9. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. Punto 9.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la que solicita autorización para suscribir uno o más contratos que constituyan deuda pública en los términos que derivan de la iniciativa respectiva. Punto 9.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Jaime Hernández Córdoba, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que propone reformar diversas disposiciones de la ley que regula las casas de empeño en el estado de Tabasco. Punto 9.3. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que propone adicionar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante el cual se propone elevar a rango constitucional la figura de la familia, así como la protección y tutela de la niñez y los grupos vulnerables. Punto 10. Dictámenes de la Comisión para su discusión y aprobación en su caso. 10.1. Lectura, discusión y aprobación de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Participación Ciudadana, por el que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco respalda y se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los gobiernos municipales tlaxcaltecas para que transiten hacia un auténtico federalismo republicano, den cabal respecto a la cultura de la legalidad mediante un desempeño institucional caracterizado por justicia, equidad, paz social, Estado de Derecho, gobernabilidad, gobernanza, transparencia, dignidad humana y la armonización gubernamental socialmente responsable. 11. Informe al Pleno para la determinación correspondiente respecto de diversos dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Punto 12. Asuntos generales. Punto 13. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el orden del día que se acaba de leer. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. El punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de noviembre del año 2012, por lo que, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía
la dispensa, la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura del acta antes mencionada por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Aprobada la dispensa, la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de noviembre del año en curso ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de noviembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 11 de noviembre de 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura del acta antes mencionada por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Aprobada la dispensa, la lectura del acta citada y no habiéndose recibido ninguna observación en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la sesión pública ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 11 de noviembre del año en curso ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la sesión pública ordinaria con carácter de solemne celebrada el día 11 de noviembre del año 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 13 de noviembre del año 2012. 1. Oficios remitidos por los honorables congresos de los estados de Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas y Colima, en los cuales comunican a esta legislatura la elección de su mesa directiva que presidirán los trabajos del tercer mes de noviembre del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer y primer año de ejercicio constitucional respectivamente, asimismo la integración de las mismas. 2. Oficio remitido por el H. Congreso de Quintana Roo, por el que envía copia del acuerdo, por el que la honorable 13ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se adhiere al acuerdo enviado por la 60ª Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para que se proporcionen libros de texto gratuito a los colegios bachilleres. 3. Oficio remitido por el
vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, mediante el cual el Senado de la República, con absoluto respeto a la división de poderes y al federalismo, hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a tomar en consideración, en el ámbito de sus respectivas competencias, las recomendaciones contenidas en el reporte sobre la discriminación en México 2012. 4. Oficio enviado por el presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por el cual se acuse de recibo relacionado con el decreto 211, por el cual se declara adoptado el sistema procesal penal acusatorio y oral contenido en el decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21ª y 23ª del artículo 73, la fracción 7ª del artículo 115 y la fracción 12ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio del 2008, en los siguientes ordenamientos: Código Procesal Penal Acusatorio, la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa, Ley de Justicia para Adolescentes y Ley de Ejecución de Sanciones Penales, lo anterior para conocimiento. 5. Oficio enviado por el presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el cual adjunta 3 dictámenes, lo anterior para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que será sometido a la consideración del Pleno. 6. Escrito y documentos anexos remitidos por las ciudadanas enfermera especializada Patricia Uribe Pérez, trabajadora social UM María del Carmen Pérez Guillén, auxiliar de enfermería Gloria Ábalos Domínguez y otras, respecto a la demanda de juicio político interpuesto en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ISET, que representa la doctora Hilda de los Santos Padrón y el director jurídico licenciado José Antonio Ovis Pedrero. 7. Oficio asignado por la Presidencia de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el cual adjunta 3. Análisis y opinión del impacto económico o presupuestario. 8. Oficio remitido por el diputado Juan José Martínez Pérez, presidente de la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, solicitando se regrese a comisión el dictamen original de la iniciativa a fin de que se desafecte del dominio público del Estado y se autorice al titular del Poder Ejecutivo para enajenar a título gratuito 2 fracciones de un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado a favor del Instituto de Vivienda de Tabasco. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado prosecretario. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. Por lo que se refiere a los oficios remitidos por los H. Congresos de los estados de Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas y Colima, esta soberanía se da por enterada y se ordena su archivo para los efectos legales administrativos a que haya lugar. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En lo que respecta al oficio remitido por el H. Congreso de Quintana Roo, esa soberanía se da por enterada, túrnese a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 8ª, inciso A, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. En relación al oficio remitido por el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores,
Esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlos a las comisiones orgánicas de asuntos indígenas y agrarios, atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud, y de equidad y género, para su estudio, análisis y para que de manera unida emitan el acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracciones 22ª, inciso A, 27ª, inciso A, y 30ª, inciso D, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Por lo que respecta al oficio enviado por el presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, esta soberanía se da por enterada y se ordena se agregue a su respectivo expediente. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En cuanto se refiere al oficio enviado por el presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Protección de Justicia, esta soberanía se da por enterada, de los cuales uno de ellos será tratado en la sesión del día de hoy y los otros quedarán en resguardo de la Oficialía Mayor de ese Congreso para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que serán sometidos a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Por lo que se refiere al escrito y documentos anexos remitidos por las ciudadanas enfermera Patricia Uribe Pérez, trabajadora social María del Carmen Pérez Guillén, auxiliar en enfermería Gloria Ábalos Domínguez y otras, esta soberanía se da por enterada y se ordena turnarlo a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso para que se proceda a citar a las promoventes en mención para la ratificación de la misma en términos del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, debiendo informar a la Presidencia el resultado de la misma para continuar con el procedimiento previsto en la disposición legal antecitada. En relación al oficio asignado por la Presidencia de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, relacionado a los análisis y opiniones de impacto económico o presupuestario, esa soberanía se da por enterada y se ordena turnarlos a las comisiones orgánicas de asuntos indígenas y agrarios, de equidad y género y de atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud, y de ecología, recursos naturales y desarrollo sustentable. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. En cuanto se refiere al oficio remitido por el presidente de la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, esta soberanía se da por enterada y se ordena devolver el dictamen a que se refiere a la comisión citada. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Como siguiente punto del orden del día y atendiendo el escrito y acta anexa al mismo, signado por la diputada Marcela de Jesús González García, en el que comunica que en reunión de fecha 9 del presente mes y año se integró nuevamente a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional la diputada Elda María Yerguas Mitia, sustituyendo al diputado Edgar Daniel Cano Gómez, quedando integrada dicha fracción por 19 miembros, se procederá a efectuarse la declaratoria de la nueva integración de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a la 60ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 12, último párrafo, de la Constitución Política del Estado, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 45, 46 y 47 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, por lo que le pido a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 36 minutos del día 13 de noviembre del año 2012, se declara para los efectos legales y administrativos a que haya lugar formalmente integrada la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco en los términos siguientes. Diputados: Marcela de Jesús González García, coordinadora; Agustín Somellera Pulido, vicecoordinador; Lorena Beauregar de los Santos; Humberto Villegas Zapata; José Dolores Espinosa May; Andrés Ceballos Ábalos; Yolanda Rueda de la Cruz; Claudia Isabel Rosado Mendoza; Miguel Ángel Moeno Piñera; Idalia Limón Córdoba; Jaime Hernández Córdoba;
Aurora Piñera Fernández, Luis Felipe Madrigal Hernández, Fernando Morales Mateos, Lucila Domínguez Sánchez, Armando Beltrán Tenorio, Elda María Yerguas Mitia, Óscar Castillo Moa y Jesús González González. Se instruye al oficial mayor comunicar lo anterior mediante oficio a la Junta de Coordinación Política y a las áreas técnicas y administrativas para conocimiento y efectos. Podemos sentarnos. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone modificación en la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y de las comisiones especiales para el año 2012, por lo que solicito al diputado secretario de lectura al acuerdo en mención. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa a la lectura del acuerdo en mención. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la solicitud de dispensa a la lectura mencionada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la solicitud de dispensa a la lectura del acuerdo en mención por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Toda vez que el acuerdo en cuestión emitido por la Junta de Coordinación Política se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 89 y 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a los diputados y diputadas que deseen intervenir en la discusión, se anoten ante el diputado secretario señalando si es a favor o si es en contra. Con fundamento en los artículos 98 y 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, seguidamente procederemos a su votación, por lo que solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de esta soberanía el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política por el que propone modificación en la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y de las comisiones especiales para el año 2012 a que nos hemos referido. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política por el que propone modificación en la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y de las comisiones especiales para el año 2012. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra de dicho acuerdo, solicito lo manifiesto poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que propone modificación en la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y de las comisiones especiales para el año 2012 por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Habiéndose aprobado el acuerdo señalado, ruego a los presentes ponernos de pie para hacer la declaratoria respectiva. Siendo las 12:43 del día 13 de noviembre del año 2012, esta presidencia declara formalmente aprobada las modificaciones en la integración de las comisiones orgánicas de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura y de las comisiones especiales para el año 2012,
quedando integrada con los legisladores señalados en el acuerdo aprobado por esta honorable 60ª legislatura. Por conducto del oficial mayor, comuníquese a los legisladores y a los órganos internos de este honorable Congreso para conocimiento y efectos correspondientes. Podemos sentarnos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la voz al diputado secretario para que dé lectura al oficio relacionado con la iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por el que solicita la autorización para suscribir uno o más contratos que constituyan deuda pública. En virtud de que será turnada a la comisión respectiva, habrá oportunidad de revisar y conocer detalladamente los demás anexos que le integran. Despacho del C. Gobernador, Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 2012. Diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Tabasco, presente. Distinguido señor diputado, en mi carácter de gobernador del Estado de Tabasco y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción primera, y 73, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 28 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, presento ante la soberanía que dignamente representa iniciativa de decreto por la que solicito autorización para suscribir uno o más contratos que constituyan deuda pública, en los términos que se precisan en la iniciativa señalada, líneas arriba, conforme a las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad y lo establecido por los numerales 1, 2, 3, fracción cuarta y quinta, 5, 6, fracciones cuarta y quinta, 8 bis y 9 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus municipios. En virtud de lo anterior, se adjunta la presente solicitud en cumplimiento de lo dictado por el artículo 8 bis de la ley de la materia lo siguiente. 1. Análisis financiero de la deuda que contenga los siguientes elementos. Inciso A. Monto, periodo o plazo de vigencia del financiamiento. B. Garantías y o avales del financiamiento. Y C. Fuente de pago del financiamiento. 2. Descripción de los proyectos de inversión pública productiva donde se precise lo siguiente. Inciso A. Tipo y necesidad de la inversión. Inciso B. Argumentación que sustente los beneficios en la población. Y inciso C. Monto total de la inversión. 3. Estado de la situación de la deuda pública y su costo financiero a la fecha de solicitud del endeudamiento. Sin otro particular, hago la propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración más distinguida. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco. Licenciado en Contaduría Pública, José Manuel Saiz Pineda, secretario de Administración y Finanza. Licenciado Gerardo Guerrero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción quinta, inciso C, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado. Remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Jaime Hernández Córdoba, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con el permiso de la mesa directiva, mis compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadano diputado Agustín Somellera Pulido, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. El suscrito diputado Jaime Hernández Córdoba, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política Local
72, fracción segunda, 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforme los artículos 27, fracción séptima, 38 y 51, fracción tercera de la ley que regula las casas de empeño en el Estado de Tabasco al tenor de la siguiente exposición de motivos. Que en esta sesión de fecha de 6 de diciembre del año 2007, el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, mediante decreto número 037, expidió la ley que regula las casas de empeño en el Estado de Tabasco, mismo que fue publicada en el periódico oficial del Estado, número 6813, suplemento B, de fecha 22 de diciembre del 2007. La mencionada ley tiene por objeto regular la instalación y funcionamiento de establecimiento que otorga préstamos de dinero al público mediante la celebración de contratos mutuos con interés y garantía prendaria dentro de la circunscripción territorial del Estado de Tabasco. Que en la expedición de esta ley surgió la necesidad de contar con un marco normativo para proteger a los tabasqueños en contra del abuso que este tipo de establecimientos que operan sin control, causando detrimento al patrimonio de los ciudadanos que tienen necesidad de utilizar este tipo de servicios. Problemática que se presenta a nivel nacional, por lo que la Federación ha realizado acciones para contratarlas, como el haber expedido la norma oficial mexicana NOM 179 SCFI-2007, publicada el 1 de noviembre del 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y expedir reformas al artículo 68 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que fueron publicadas con fecha 4 de febrero del 2008 en el citado diario, para establecer que es obligación de los prestadores de este tipo de servicio registrar su contrato de adhesión cuando exista la posibilidad de que implique o pueda implicar prestaciones desproporcionadas, obligaciones inequitativas o abusivas o alta posibilidad de incumplimiento en una de las partes. Que no obstante lo anterior y pese a que los artículos 27, fracción séptima y 38 de la ley en mención, se establecieron disposiciones tendentales y evitar que dicha casa de empeño fuera utilizada para que los delincuentes lleven a ese lugar a empeñar objeto producto del robo o de cualquier otro acto ilícito. Al exigir que se podrá exigir la factura, en la práctica no se cumple esa disposición, pues no constituye un mandato imperativo, a lo que aprovechan las personas encargadas de esos establecimientos a los que trabajan en los mismos, para recibir en prenda todo tipo de objeto sin exigir que se acredite la propiedad o la posición legítima del bien que se trate. Dicha acción la realizan pese a que el artículo 4, fracción décima de la referida ley dispone que empeño es el proceso mediante la cual el interesado o ignorante reciba en forma inmediata una suma de dinero en efectivo a cambio de dejar en depósito y como garantía prendaria de su propiedad. Cito como ejemplo de los muchos casos existentes que hace unos días habitantes del municipio de Comalcalco
se me acercaron solicitando mi intervención como legislador, aduciendo que existen varios casos de personas conocidas que han sido objeto de robo en sus domicilios y que han visto que sus bienes son exhibidos en las casas de empeño para ser subastada, y al reclamar les dicen que ellos no pueden hacer nada porque la recibieron en empeño, y como las reclaman y no las reclaman en tiempo y forma, la sacaron a subasta. Al requerir a la casa de empeño que exhibieran las facturas, les comentan que ellos no están obligados a exigir factura, ni a que los ignorantes le demuestre la procedencia o legítima posesión del objeto, porque ellos al subastar los bienes pueden expedir factura a favor de la persona que se lo adjudicaron, con lo que se regulariza cualquier problema que pueda existir con la propiedad del objeto. La situación mencionada es muy grave, porque si bien a través del Ministerio Público se puede investigar y en su caso previo el procedimiento correspondiente, las autoridades competentes pueden determinar si existe o no algún delito. Ellos no exhiben la conducta ni obliga a las demás casas de empeño a exigir factura o acreditar la legítima posesión de un objeto. Sin embargo, esos esfuerzos son insuficientes para meter en cinturas a las casas de empeño, que en algunos casos se ha convertido en verdaderos centros usureros, y para regularizar bienes muebles mal habido producto del robo o de otros hechos ilícitos, pues lo toman en empeño, luego lo rematan y otorgan una factura, y así queda legalizada la compraventa, y el verdadero dueño del objeto se queda mirando como pierden lo que es suyo, porque para poder recuperar tendría que demandar la nulidad de esos actos, en lo que implica que tienen que erogar gastos, y si bien le va, esperan años. Por lo mucho opta por dejar que sus bienes se pierdan. En virtud de lo anterior, propongo a esta soberanía se reforme la fracción séptima del artículo 27 de la ley en cuestión, para establecer, entre otros requisitos, que el contrato que se celebre señale los datos de la factura que ampara la propiedad de la prenda, o en caso contrario, del documento idóneo que acredite el dominio o la legítima posesión del bien de que se trate. Asimismo, se propone reformar el artículo 38 de dicha ley para establecer que al celebrarse las operaciones correspondientes deberán exigir al ignorante la factura del bien que se deje en prenda o en empeño, o en su caso del documento idóneo que acredite el dominio o la legítima posesión del bien de que se trate. De igual manera, se reforma el artículo 51, fracción 3 de la referida ley para hacerlo congruente con las disposiciones mencionadas. Las reformas planteadas se consideran procedentes porque el artículo 858 del Código Civil para el Estado dispone que son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio le pertenezcan legalmente, y de las que no pueden aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. De igual manera, ese cuerpo normativo dispone cuáles son las formas de acreditar la propiedad o la legítima posesión de un bien. Por lo expuesto, y estando facultado
el Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes de decreto para la mejor administración del Estado, así como legislar en la materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforma los artículos 27, fracción séptima, 38 y 51, fracción 3, todas de la ley que regula la casa de empeño en el Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Ley que regula las casas de empeño en el Estado de Tabasco. Artículo 27, 1 al sexto. Séptimo, datos de la factura que ampare la propiedad de la prenda o del documento idóneo que acredite el dominio o legítima posesión de la misma. Séptimo y quinto. Artículo 38. No podrá concertarse operaciones con menores de edad o incapaces. Tampoco podrán celebrarse si no se presentan la factura que acredite la propiedad de la prenda o el documento idóneo que acredite el dominio o la legítima posesión de la misma. Artículo 51, inciso 3. El permisionario emita anexar en sus expedientes el contrato de mutuo con interés, los documentos que amparen la identidad del pignorante o, en su caso, la factura que ampare la propiedad del bien pignorado, o en el documento idóneo que acredita el dominio o la legítima posesión de la misma. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, se otorga la disposición que se otorga al presente decreto. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Jaime Hernández Córdoba. ¿De cuánto presente? La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 11ª, incisos G y J del Reglamento Interior del H Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor a realizar los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la voz al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, diputado presidente e integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, público que hoy nos acompaña, representantes de los medios y querido pueblo de Tabasco. Diputado Agustín Somellera Pulido, presidente del Honorable Congreso del Estado. El suscrito diputado Andrés Ceballos Ábalos, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda, 36, fracción primera y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante el cual se propone elevar
a rango constitucional la figura de la familia, así como la protección y tutela a la niñez y a los grupos vulnerables. Compañeros diputados, han existido en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad y dieron origen a diversos tipos de familias que reflejan una gran variedad de contextos económicos, políticos, sociales, jurídicos, entre otros, estableciendo la preservación del ser humano y el reconocimiento de los gobiernos hacia tal figura. La familia, como hecho biológico, involucra a todos aquellos que, por el hecho de descender unos de los otros o de un progenitor común, generan entre sí lazos de sangre. En ese orden de ideas, en nuestro derecho, el concepto jurídico de familia sola la considera a partir de la pareja, sus descendientes y ascendientes, por lo que en ese sentido, tal concepto responde por personas unidas por vínculos de sangre o matrimonio o solo civiles, a las que el ordenamiento positivo impone deberes y otorga derechos jurídicos. Bajo esas premisas se advierte la imperiosa intervención del poder público en las relaciones familiares, tomando en cuenta que los derechos y deberes otorgados y establecidos mediante una norma de esta naturaleza para regular las relaciones familiares tendrá como objeto el tutelar constitucionalmente a la familia. Por lo tanto, constitucionalmente se debe establecer la protección y tutela a la familia a fin de reconocer que es la organización primaria y modal que funciona como cimiento de la estructura social y estatal. No se omite manifestar que actualmente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco únicamente prevé el término genérico de vida familiar en lo que respecta a los principios del derecho a la información. Sin embargo, no actualiza propiamente un reconocimiento y una declaración en cuanto a la estructura y solidaridad de la familia, como se pretende establecer con esta iniciativa. En ese mismo sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco señala en el artículo 2, relativo a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, la aplicación de sistemas normativos en la resolución de conflictos internos para dichas comunidades, tomando en cuenta de manera relevante los niños y adultos mayores. Mismo reconocimiento se debe establecer de manera general en la Constitución local, a efecto de que se amplíe un marco tutelar hacia dichas personas que por su naturaleza deben tener la protección y el reconocimiento constitucional. Cabe precisar, compañeras y compañeros diputados, que se entiende por grupos vulnerables aquellos grupos o comunidades que por sus circunstancias de origen, pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, razón por la cual se deben tutelar y reconocer constitucionalmente dichos rubros. De manera genérica, se establece en el párrafo 8º del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a niñez lo siguiente: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ratificó el Estado mexicano en el mes de septiembre de 1990, y en lo que interesa dice, artículo 1, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que,
en virtud de la ley que les sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Por ende, en el ámbito local se deben establecer lineamientos constitucionales en pro de los niños y niñas tabasqueños que tiendan a asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todas sus facultades y su desenvolvimiento en el ambiente de libertad y dignidad. En consecuencia, no se debe pasar por alto la tutela de los derechos humanos en las personas de la tercera edad, la cual surge como un requerimiento social dado el proceso de envejecimiento poblacional, toda vez que actualmente en el estado de Tabasco hay mayor cantidad de personas que llegan a la vejez, razón por la cual se debe privilegiar de igual manera a dichas personas en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento dentro de nuestra sociedad. Máxime que estos derechos están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y específicamente en la Resolución 46/91, donde se promueven los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, reafirmados en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en 2002, que tuvo lugar en Madrid, España, basándose en 5 principios rectores y que deben estar plasmados en nuestra Constitución local, siendo estos los siguientes. 1. Principio de independencia, donde se reconoce el deseo de los adultos mayores a mantener su autonomía el mayor tiempo posible, asegurando el acceso a los derechos materiales básicos como la alimentación, vivienda, agua, ingreso, educación, transporte y seguridad. 2. Principio de atención. A través de este punto se reafirma el derecho de las personas mayores a ser apoyadas, a intervenir en la decisión del tipo de atención que desean y necesitan. 3. Principio de autorrealización. Mediante este principio se reconoce que las personas mayores tienen derecho a buscar oportunidades para fortalecer sus capacidades mediante educación, capacitación, ofertas de empleo, como también a participar de actividades de la comunidad. 4. Principio de dignidad. Se reafirma que las personas mayores deben ser respetadas y valoradas, reconociéndose su contribución a la sociedad. Las prácticas y conductas ofensivas erosionan su dignidad. 5. Principio de participación. Este principio es la base de la realización de todos los otros derechos. La participación activa favorece y posibilita el acceso de los mismos, permitiendo permanecer integradas a la sociedad y activas con referencia a decisiones que le afecten, buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la comunidad. No se debe pasar desapercibido, compañeras y compañeros diputados, a las personas con discapacidad, las cuales por su estado físico y mental se deben privilegiar dentro de nuestra comunidad en los diferentes entornos sociales, culturales, económicos, jurídicos, entre otros, ya que de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En ese contexto, se deben establecer mecanismos legales a nivel constitucional con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Por lo anterior, la presente acción legislativa tiene como fin el establecer un reconocimiento y una declaración a los aspectos sociales de nuestra sociedad, reiterándose la preocupación para conservar la estructura y solidaridad de la familia, así como la tutela
protección y reconocimiento de los derechos del niño y los grupos vulnerables con el propósito de elevarlos a rango constitucional, para que pueda haber mayor posibilidades de cumplimiento y efectividad en torno a dichas personas. En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se adicionan diversos párrafos al artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, capítulo segundo, de los habitantes. El Estado dictará las normas que regulen la institución de la familia. Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la familia en la adopción de medidas para propiciar el desarrollo físico y mental de la población infantil y juventud. Establecer un sistema permanente de apoyo e integración social de las personas de la tercera edad que les permita una vida digna y decorosa. Promover el tratamiento, la rehabilitación e integración con algún grado de discapacidad con el objeto de facilitar su desarrollo y auspiciar la difusión de la cultura, el deporte y la recreación. Los niños gozarán de atención y cuidados especiales por las instituciones públicas y de la sociedad con el fin de asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todas las facultades y su desenvolvimiento en el ambiente de libertad y dignidad. Son derechos particulares de los niños tabasqueños. 1. Los incluidos en la Declaración de los Derechos del Niño aprobado por la Organización de las Naciones Unidas. 2. La formación de su personalidad en el amor a la patria, en la democracia como sistema de vida y en el principio de la solidaridad humana. 3. El ser inscritos en el registro civil y merecedores de protección integral con independencia del vínculo o condición jurídica con sus progenitores. Y 4. La atención especial en los casos de que se constituya en infractores de la ley. Son derechos particulares de las personas de la tercera edad. 1. La protección de su salud física y mental. 2. Ser preferidos con igualdad de condiciones para desempeñar un trabajo socialmente útil. 3. El descanso y la recreación. Y 4. Los pensionados y jubilados tendrán consideraciones especiales en el pago de obligaciones fiscales estatales y municipales en la forma y en los términos que señalen las leyes. En todos los casos, el Estado y los municipios darán preferencia a los sectores sociales económicamente débiles. Artículos transitorios. Una vez que el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, por el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, acuerde la adición en cuestión, remítase a los honorables ayuntamientos del Estado para su voto respectivo en términos del artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para posteriormente determinarse el cómputo en comento y hacer las declaraciones correspondientes. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Tercero, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa de decreto que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Asimismo, en concordancia con el acuerdo parlamentario relativo al acuerdo de solicitud de opinión de impacto económico o presupuestario de fecha 7 de enero de 2010, requiérase dicha opinión a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, si instruye al oficial mayor realizar los trámites correspondientes.
Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Participación Ciudadana por el que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco respalda y se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los gobiernos municipales tlaxcaltecas para que transiten hacia un auténtico federalismo republicano, den cabal respeto a la cultura de la legalidad mediante un desempeño institucional caracterizado por justicia, equidad, paz social, Estado de Derecho, gobernabilidad, gobernanza, transparencia, dignidad humana y la armonización gubernamental socialmente responsable, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. ¿Quién va a disponer? Sí, diputado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la solicitud de dispensa de lectura al dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la solicitud de dispensa a la lectura del dictamen mencionado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la solicitud de dispensa a la lectura del dictamen en mención por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Toda vez que el dictamen sea dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o si es en contra. Nadie. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del reglamento interior del H Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Participación Ciudadana a consideración de esa soberanía, sujeto a discusión. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen que ha señalado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Participación Ciudadana ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, diputado. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Participación Ciudadana por el que la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco respalda y se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los gobiernos municipales tlaxcaltecas para que transiten hacia un auténtico federalismo republicano, den cabal respeto a la cultura de la legalidad mediante un desempeño institucional caracterizado por justicia, equidad, paz social, Estado de Derecho, gobernabilidad, gobernanza, transparencia, dignidad humana y la armonización gubernamental socialmente responsable. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Como siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario presente al Pleno para la determinación correspondiente respecto de dos dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta 60ª legislatura. Dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones orgánicas de esta legislatura, siendo estos los siguientes. 1.
Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, por el que se considera que no es viable adicionar un capítulo quinto al título 9 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, así como un artículo 26 bis al Código Penal para el Estado de Tabasco, para crear y regular la figura denominada vía de la falta penal, y se archive el asunto como total y legalmente concluido. 2. Dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que no es procedente expedir la iniciativa de decreto con proyecto de ley de salud mental para el Estado de Tabasco, y se archive el asunto como total y legalmente concluida. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a los compañeros legisladores que, si desean que alguno de los dictámenes enlistados se discuta y vote por separado, lo expresen para proceder en consecuencia y continuar a la votación respectiva en cuanto a los demás. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno los dictámenes emitidos en sentido negativo por las comisiones antes citadas. En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por las comisiones antes mencionadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la presidencia que los dictámenes emitidos por las comisiones antes mencionadas en lo general y en lo particular han sido aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, diputado. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declaran aprobados los dictámenes emitidos en sentido negativo que han sido sometidos a la consideración de esa soberanía. Por lo tanto, archívense en sus expedientes correspondientes como asuntos total y legalmente concluidos. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Juan José Losruel. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Juan José Martínez Pérez y el diputado Juan José Peralta Fósil. Se le concede la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputado presidente, público presente, compañeros diputados, medios de comunicación. Hoy en la mañana amanecimos con el tema de la deuda pública una vez más. En medios de comunicación, diferentes fracciones parlamentarias y diferentes dirigencias estatales nos hicieron ver el endeudamiento que tenemos, que ya lo habíamos dicho reiteradamente en otras ocasiones, y nos empezamos a sorprender por precisamente el adeudo público que tienen algunas dependencias que ya están aflorando. Tenemos el problema de la Secretaría de Educación Pública, donde Deyanira Camacho, actual titular de la CETAP, recibió una plaza normal sin renunciar a su plaza primaria y mantiene horas en la universidad, así como el personal que tienen a cargo ellos, que son funcionarios públicos, al quitarles las compensaciones, les dieron plazas para poder solventar de alguna manera esto que se les había quitado. ¿Y a qué nos lleva? A que la Secretaría de Educación de Tabasco pida al gobierno del Estado que le autorice de manera urgente una partida de 736.254.904 pesos
para el pago de prestaciones y compromisos por operación de servicios educativos para lo que resta del año. En una nota informativa dirigida al gobernador Andrés Granier, la Secretaría de Educación de Yanira Camacho anunció que la dependencia está imposibilitada para entregarle a Hacienda un monto de 473 millones de pesos que le retuvo a estos trabajadores en enero y septiembre de 2012 con motivo de la conclusión del sexenio actual. Y para depurar la cuenta pública estatal, esos conceptos tendrán que financiarse con ingresos públicos ordinarios IFOS 2012, ya que los recursos previstos y autorizados por el presupuesto FAEP diagonal 2012 no serán suficientes para soportar el cambio financiero, motivo por el cual hago propicia la oportunidad para solicitar a usted de manera irrespetuosa su valiosa intervención en el Comité de Financiamiento del Gobierno del Estado, con el propósito de que se le autorice urgentemente a la CETAP un presupuesto de 736.254.903.63 pesos. Dice el texto con fecha 19 de septiembre, sin membrete. Y hoy estamos aquí en el Pleno, en donde nos enteramos que hay uno o más contratos que constituyen deuda pública que está solicitando el Ejecutivo. Y estos ascienden, de acuerdo a la documentación que hemos recibido por medio de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a 4.130 millones de pesos, que es deuda que van a regularizar, deuda de lo que siempre dijimos nosotros que eran 2.000 y fracción de millones de pesos, se fue a 4.130 millones. Todos estos préstamos que tienen que regularizar a corto plazo, que ellos siempre dijeron que no era deuda pública, porque eran a corto plazo. Son 4.130 millones de pesos más. Tenemos 10.000 millones en pasivos y 4.000 millones en los empréstitos que se han estado autorizando por el Congreso del Estado. A corto plazo, 4.000 millones más, significa una deuda de más de 18.000 millones de pesos. Pero además tenemos pendientes deudores diversos que siempre hemos solicitado por medio del ITAIP que se nos dé la relación, que se nos diga a cuánto asciende el endeudamiento real de Tabasco. Y hoy nos sorprende el que pidan 4.130 millones de pesos más, aun cuando las dependencias siguen con irregularidades, cuando Salud tiene un adeudo al 2011 de más de 470 millones de pesos, con documentos comprobables. ¿Cómo es posible que ahorita nos digan que van a pedir este empréstito únicamente para regularizar la deuda que no era deuda pública a corto plazo? Como miembro de la fracción del PRD, no estoy de acuerdo en los empréstitos que se están manejando ahorita y que se están solicitando por el Ejecutivo. Es endeudar más al Estado, es dejar un Estado indefenso, pero además las dependencias de gobierno están saqueando. No hay ninguna dependencia en la que no escuchemos que la gente esté tratando de llevarse lo único que queda. Como miembro de la fracción parlamentaria, una vez más, repudio el endeudamiento del Estado. Esto no es para nosotros nada más, es para nuestros hijos. Pagar una deuda de este tamaño va a ser imposible y dejan indefenso al próximo gobierno entrante. Muchas gracias, señor presidente. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Morales Mateos hasta por 5 minutos. Honorable Congreso, efectivamente el Estado de Tabasco tiene un pasivo de deuda pública, según el sexto informe, por un monto aproximado de 3.045.1 millones de pesos. De acuerdo con análisis, estudios y ponderaciones que han hecho las calificadoras, y eso se ha dado a conocer públicamente, Tabasco está dentro de los estados que goza de valor crediticio, que tiene capacidad crediticia para poder solicitar empréstitos, porque está en este momento entre los estados que menos deuda pública tiene.
Por esa razón, el planteamiento que el día de hoy di lectura aquí en la mesa directiva es que el titular del Poder Ejecutivo está solicitando un empréstito diversificado de 4.130 millones de pesos para los pasivos que plantea de acuerdo con la Ley de Deuda Pública y Contabilidad Fiscal, para contabilidad gubernamental, para que pueda distribuirlo en los términos que establece. Con esto, si el Congreso obviamente lo autorizara, y como ya se manifestó en esta sesión, la solicitud del Ejecutivo ha sido turnada a la comisión correspondiente para su análisis y estudio y de ser factible su procedencia. En total, estaríamos hablando de aproximadamente más de 7.000 millones sería la deuda que quedaría pendiente del gobierno del Estado, pero además queda claro que la solicitud que acabamos de dar lectura plantea que el endeudamiento es en un término de 20 años. Por lo tanto, es falso que se diga que son 14.000 millones, están exagerando. Repito, con esto llegaría a un poco más de 7.000 millones si se autorizaran los 4.130 millones que el día de hoy mandó como solicitud del Ejecutivo del Estado. Muchas gracias. Por rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez, hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Mateo, nos está hablando usted de que se tiene valor crediticio en el Estado. Ni siquiera usted ha mencionado a cuánto haciendo realmente la deuda que tenemos. Si usted nada más sumara los 4.000 y fracción de millones que tenemos pendientes de los empréstitos que aquí se autorizaron en el Congreso, y sumamos los 4.130 millones que se van a autorizar ahorita, son más de 8.000 millones. Pero acuérdese que tenemos deudores diversos pendientes y los pasivos que aparecen en los informes trimestrales de más de 10.000 millones de pesos, si usted lo suma, no estamos hablando únicamente de un adeudo de 7.000 millones de pesos. Se equivoca usted, hay que sumar bien, sume las cantidades y no nos vamos a equivocar en la suma de a cuánto es el adeudo. Pero además le comento, ¿sabe usted a 20 años cuánto se va a pagar por el adeudo que deje el gobierno saliente? Y si se va a poder manejar este adeudo, eso quisiera que usted me respondiera cómo le vamos a hacer para pagar estos intereses y ese pago a capital en los 20 años siguientes de un adeudo de más de 14.000 millones de pesos que hemos venido externando y que si sumamos nos da hasta mayor la cantidad. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Morales Mateos, hasta por 5 minutos. Honorable Soberanía, en esta legislatura, y para ser preciso el año pasado, autorizamos un pasivo de 1.500 millones de pesos para enfrentar los problemas de las inundaciones en el Estado, y como todo mundo sabe, esa deuda la autorizó esta legislatura. 1.500 millones para prácticamente 14 municipios del Estado, para cumplimentar el Fonden federal más el Fonden estatal y lo que los municipios fueron autorizando por sus cabildos para enfrentar la situación de emergencia por las inundaciones, donde hubieron problemas de destrucción de vías de comunicación, carreteras, caminos, edificios públicos, pérdidas del patrimonio de mucha gente, ganado, algunas gentes que tenían granjas de peces y una serie de problemas que enfrentaron. No hemos autorizado más. Otra cosa son los pasivos que esta legislatura autorizó a los municipios que en su momento hicieron esa solicitud y que, como todo el mundo sabe, igual los presidentes municipales autorizados por el Cabildo hicieron una solicitud a Banobras. Y además cada año han venido a informar cómo se está gastando ese recurso que autorizó este Congreso, de tal manera que no fue un empréstito que se dio al ahí se va,
sino que tuvieron que presentar los proyectos y que además Banobras tuvo que autorizar que eran viables. Por lo que respecta a la deuda del gobierno del Estado, reitero, de acuerdo con lo que se plantea en el informe, del sexto informe, son aproximadamente 3.045.1 millones de pesos. Esa es la deuda. Lo demás es invención, lo demás es lo que quisieran ver, pues, pero no lo demuestran con nada. Lo que yo acabo de plantear es que si nosotros autorizáramos los 4.000, llegaría más o menos a 7.175.1 millones de pesos la deuda del Estado de Tabasco. Y reitero, con todas las pruebas que hay de las calificadoras, sigue siendo Tabasco un Estado que tiene calidad crediticia, que tiene viabilidad crediticia. Esto es para poder seguir o solicitar un empréstito como el que acaba de llegar. Pero esta polémica la vamos a hacer en su momento, cuando llegue la respuesta que haga la comisión correspondiente. Todavía se va a discutir en la Comisión de Hacienda, y lo que resulte, vamos a subir el dictamen aquí y lo vamos a discutir de cabo a rabo. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 5 minutos por alusiones personales. Compañero, mete el tema de inundaciones una vez más. Con el pretexto de las inundaciones se endeudó el Estado, pero además hay que recordar que se recibieron cerca de 1.000 millones de pesos aportados por todo el mundo y nunca quisieron transparentar el uso de esos recursos. A la fecha se solicitó al ITAIP y nunca nos quisieron aclarar en dónde quedó el dinero de las inundaciones. No hay que ser cómplices del raterismo que está pasando aquí en el Estado de Tabasco. Esto que nos sucede, que no nos quieren dar transparencia con lo del ITAIP, lo vuelvo a decir, deudores diversos, ¿a cuánto asciende, diputado? ¿Por qué no quieren entregar la información? ¿Por qué nos quieren ocultar los pasivos? Si nada más usted se pone a analizar los informes trimestrales, lo que le estoy diciendo de los 10.000 millones de adeudo de pasivos, están muy claros. ¿Por qué querer ocultar ahorita que necesitan regularizar y que necesitan pagar aguinaldos, sueldos? Yo entiendo que es un problema social muy fuerte si no se pagan los sueldos y los aguinaldos, y hay dependencias que están reclamando ya esto. Las marchas siguen a diario con enfrentamientos, porque a la gente no se le quiere pagar lo que ya se ganó, lo que inclusive ya estaba programado. La ley de egresos es muy clara en cada dependencia. ¿Por qué solicitar más recursos si ya tenían autorizado en qué gastarse el dinero? Es como el caso de la SEP, como el caso de salud, que después de haber hecho licitaciones apócrifas en salud, ahora tienen un adeudo, como comentaba, al 2011 de más de 400 millones de pesos. ¿Cómo es posible que nos diga esto? ¿Cuánto debe cada dependencia? ¿Cuánto es lo que van a dejar a deudores y proveedores? Realmente transparenten el recurso, transparenten el adeudo a cuánto asciende y les vamos a creer. ¿Es cuánto, diputado presidente? Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 15 minutos. Honorable Congreso del Estado, hago uso de la tribuna para, en nombre de la fracción parlamentaria del PRD, fijar un posicionamiento sobre la solicitud de deuda pública por el gobierno de Andrés Granier Melo. Hoy por la tarde se instalará el grupo de transición entre los equipos del gobernador en funciones
Andrés Granier Melo y el gobernador electo Arturo Núñez Jiménez. Es en ese seno donde se empezarán a tomar decisiones e intercambiar información. Consideramos que en ese contexto debe trabajar de hoy en adelante este Congreso de Tabasco. No podemos trabajar de manera aislada. El Ejecutivo instala los equipos y la fracción parlamentaria del PRD trabajará en ese contexto. Con respecto al tema que nos ocupa el día de hoy, doy lectura a la parte conducente que sintetiza el contenido del decreto que propone al Congreso el gobernador en funciones, Andrés Granier. Se solicita la autorización para que el Estado contrate financiamientos hasta por un monto total de 4.130 millones de pesos por un plazo de hasta 20 años que tengan como fuente de pago las participaciones federales que corresponden o corresponderán al Estado durante la vigencia del plazo del nuevo o nuevos financiamientos. Dicho monto incluye los 2.116 millones que serán refinanciados, así como los 2.014 millones de pesos que constituirán financiamientos nuevos. A partir de hoy, la fracción parlamentaria del PRD se declara en consulta permanente con la dirigencia estatal de nuestro partido, que dirige Roberto Romero del Valle, y también en consulta permanente con el gobernador electo de Tabasco, licenciado Arturo Núñez Jiménez, para que juntos, fracción parlamentaria, dirigencia estatal del PRD y la oficina del gobernador electo, con él a la cabeza y su equipo de transición, podamos tomar una decisión responsable, siempre en beneficio del pueblo de Tabasco. Lo dejo claro, consulta permanente desde el día de hoy, porque vamos a tomar decisiones siempre por el bien de los tabasqueños. Evidentemente, preocupa la solicitud de más deuda pública para Tabasco. Por eso vamos a actuar con labor de equipo, vamos a actuar de manera colegiada y siempre privilegiando los intereses superiores de Tabasco, porque el tema de las finanzas públicas y el tema específico de la deuda pública ha sido y seguirá siendo en los próximos días un tema de sumo interés para todo el pueblo de Tabasco. Y en ese marco, lo dejo claro, tomaremos decisiones en su momento, siempre salvaguardando los intereses del pueblo de Tabasco. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Perdón, por rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena hasta por 5 minutos. Honorable Congreso del Estado, compañeros, compañeras, diputados.
en este fin de sexenio nos estamos llevando la sorpresa de que en estados donde gobernó, por ejemplo, Humberto Moreira, dejaron deuda muy superior a lo que cualquier presupuesto estatal pueda manejar. También en el estado vecino de Chiapas se dio a conocer una deuda en donde prácticamente los chiapanecos quedan también endeudados por varios sexenios por muchos años. Y pues ya en Tabasco, pues prácticamente se viene manejando desde hace un buen rato de la deuda pública y de la posibilidad de un nuevo empréstito que con mucha tranquilidad, con mucha sensibilidad, tenemos que tocar el tema porque está en juego el futuro de los tabasqueños con esta posibilidad de endeudar más a nuestro querido estado de Tabasco. Solo para recordar, el empréstito de 1.500 millones de pesos que se hizo en este Congreso del Estado no se vieron reflejados en la reparación de los daños en muchos municipios de Tabasco. Efectivamente, fueron 14 municipios los que se declararon en contingencia por las inundaciones, pero hasta el día de hoy hay muchos municipios que no se hicieron las reparaciones correspondientes de los daños causados por las inundaciones. En Tabasco faltan muchos puentes que se llevaron las crecientes, faltan carreteras, faltan obras, y sin embargo hasta el día de hoy pues se nos dice que se ejercieron puntualmente, cosa que no me consta porque recorrimos los municipios, y en el caso concreto de Emiliano Zapata hay 2 puentes que incluso le pusieron precio de cuánto iba a costar la reparación de cada uno de ellos, y hasta el día de hoy no se han llevado a cabo. Por eso, si vamos a hablar de más deuda sin sentido, pues yo creo que tenemos que darle una explicación al pueblo de Tabasco, porque no podemos permitir tales situaciones. Y con mucha responsabilidad, por supuesto, la fracción parlamentaria de Acción Nacional va a tomar con mucho cuidado este tema en lo que las comisiones resuelven para fijar con más claridad nuestro posicionamiento. Es cuanto, diputado presidente. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado el punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 50 minutos del día 13 de noviembre del año 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esa sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día viernes 16 de noviembre del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.